Sí, ¿Me estoy psíquica, olvidando? un poco de Sí, pánico, obviamente, y de todo lo moral. que produce, ¿no? Quiero, Lior, preguntarte algunas cosas, porque, bueno, nosotros vamos siguiendo la información, pero mira, teníamos hasta anoche cuando nos fuimos a descansar. Yo veo que no pudiste descansar mucho en la noche de ayer, como muchos ciudadanos israelíes. 40, me dijiste ya más de 100 misiles. Y uno se pregunta cómo es posible. Vimos que otra vez la aviación israelí, bueno, puso como objetivo algunos campos de entrenamiento de Hamas, depósitos de armas, un sitio de producción de armas, una planta de producción de hormigón, un sitio naval y un túnel. Todo esto es lo que recibimos como información específica de los objetivos de la Fuerza Aérea Israelí. Ahora, uno de verdad cuando ve esto y otra vez y casi es difícil mantener la memoria cuando fue el último round porque es casi una habitualidad, lo digo así. ¿Cómo es posible que en la Franja de Gaza, a pesar de todo lo que el ejército de Israel ha bombardeado, ha destruido, todavía continúe este nivel de infraestructura? Y es una pregunta que me parece también se deben formular ustedes. Bueno, la pregunta, más allá de cómo lo hacen, porque reciben mucho apoyo más que nada de Irán. Yo justamente en uno de los análisis que escribí y publiqué, se llama El Anillo de Presión, que también está inspirado en un análisis que se hizo acá en Israel por el canal de Umanut, en hebreo, en el cual más que nada se especifica la cantidad de esfuerzo que Irán está dando como si fuera un pulpo, ¿no? En diferentes áreas para cerrar un anillo de presión sobre Israel. Estamos hablando de financiar el Hamas, de financiar la Jihad Islámica, de financiar también otros grupos terroristas que también están en el Yemen, que están en Irak. En Siria también está posicionando bases en Siria. Estamos hablando de casi 100 bases dentro de Siria, algo que tampoco los rusos ni tampoco los sirios quieren tanto, pero es una realidad que está pasando y que desde la primavera árabe y que empezó ya en la guerra, se podría decir, un conflicto, la guerra civil siria, es algo que Irán entra en Siria al principio con la intención de ayudar a que no caiga el régimen sirio, pero después viendo la oportunidad de que puede poner bases al lado de Israel y de esa manera lo pone en una situación muy interesante por la cual cuando Irán ataca a Israel lo está atacando directamente, pero cuando Israel responde, está respondiendo a Siria, o sea, en terreno sirio, no está atacando terreno iraní. Uh -huh. O sea, es una situación muy, muy, A muy, muy ver, estratégica, ¿no? Y Lior, también el quiero, Líbano, sí, una sí. cosita más nomás, Uh -huh. el Líbano que justamente hace pocos días el ministro de Relaciones Exteriores iraní Uh -huh. estuvo ahí en el Líbano, también dando ese apoyo al sur del Líbano más que nada, porque es el Hezbollah, pero también al gobierno libanés mismo, en conjunto también con los cristianos libaneses, diciendo que no van a dejar caer el Líbano porque el Líbano está en una situación muy, muy frágil, económica, están yendo por una hiperinflación y saben muy bien que se está por caer el Líbano, ¿no? Entonces ellos están brindando ese apoyo, que ese apoyo al mismo tiempo viene de la mano con China, que bueno, eso ya irse mucho a la geopolítica. Entonces hay que entender que cada vez que Israel ataca alguno de los focos, en realidad es atacar un brazo de un pulpo y está haciendo muy poco. Acá hay mucha crítica de derecha y de izquierda de lo que está pasando en la situación. Cada uno ve la situación un poco diferente, pero todos están concordando con que la respuesta está siendo mínima y nadie está logrando entender qué está pasando acá, porque por un lado los líderes del Hamas y de la Jihad Islámica se dan el lujo de empezar un conflicto, disparar en Pesas, porque en Pesas también dispararon cohetes Uh -huh. del norte y del sur, con cualquier excusa, porque siempre hay una buena excusa para atacar a Israel y para hacer un atentado.
estamos hace meses en tensiones, siempre con ataques terroristas también desde Judea y Samaria, también dentro de Israel, por parte de árabes israelíes que son fundamentalistas, no en su mayoría, pero sí están esas ramas que ven de manera lógica ir a asesinar personas por alguna ideología. Y y también del sur, que esto empezó porque un prisionero terrorista decidió hace varias semanas empezar una huelga de hambre y por las condiciones no se dejaba también tratarme de manera, digamos, médica, no quería tener ningún tipo de tratamiento médico ni nada, y al final fue como la quinta o sexta vez que hizo esto, y esta vez, bueno, murió, siendo que ya había dicho a sus familiares que quería morir también, que ese era su objetivo, ¿no? Y sus familiares afirman esto, y eso también sirvió como excusa para empezar un ataque contra Israel, y lo empiezan cuando ellos quieran y lo terminan cuando ellos quieran, porque ellos decidieron cuándo terminar y terminó. Y, a ver, no estamos hablando de un líder del Hamas ni alguien importante, era podrías decirse, era un peón. Entonces ahora estamos hablando que ahora las organizaciones terroristas se están dando el lujo de abrir fuego contra Israel cuando quieren y por cualquier razón. Israel está muy atrapada. Israel, por un lado, por las controversias que están pasando en la política interna, que no quiero hablar mucho por, por mis cargos, pero igual, por las políticas internas, por el conflicto interno que hay entre derechas e izquierdas, eh, apoyando la reforma o en contra de la reforma, no importa, o sea, no puedo hablar mucho más de eso, están aprovechando, entendiendo que la sociedad, el gobierno y el ejército israelí parecen no estar preparados para entrar en una operación importante, o no tener esa disposición de querer entrar a una operación importante. Y segundo, al parecer hay un entendimiento, porque muchos especialistas dicen esto, que abrir un conflicto, ya sea en el sur, ya sea en Gaza o en Judea y Samaria o en el sur del Líbano o en Siria, significa abrir un conflicto con todos, digamos, con todos los frentes. Uh-huh. Inclusive frentes internos con personas, digamos, que son árabes con ciudadanía israelí, pero que se autocalifican palestinos, que además quieren tomar parte en lo que es la intifada armada, o lo que se llamaría eso, el levantamiento armado, el levantamiento, digamos, violento, eh, que, que pasó algo así años atrás, en algo que aquí se lo llama Shomer Homot, Uh-huh. y que también ello dificultó mucho el conflicto interno en Israel. Y bueno, esta es la situación en la que tenemos hoy en día. Lior, diste un contexto y un cuadro muy claro y muy preocupante, sin lugar a dudas, hablándonos de los proxies de Irán que están en las fronteras de Israel, tanto en el sur, en el norte, incluso dentro de Judea y Samaria, y eso significa dentro del territorio de alguna manera también de Israel, más que preocupante, y la capacidad o no de Israel de responder a esta que algunos denominan guerra de baja intensidad con Irán, pero que está permanentemente ahí. Ahora, hay preguntas que tienen que ver con lo específico en términos de seguridad y luego también en términos militares. Ayer algunas versiones decían que la cúpula de hierro, que ha sido una gran relativa ventaja, por decirlo así, de protección, ¿sí?, a la ciudadanía israelí, habría también sufrido algún tipo de interferencia en su capacidad operativa, que habría funcionado con menos capacidad de lo que habitualmente lo venía haciendo. Alguien habló de un 67%, porque todo hay que medirlo en ese tipo de estadísticas, de los misiles que fueron disparados contra población específica, donde hay la necesidad de que funcione operativamente bien. ¿Qué nos dirías sobre este punto en particular? Bueno, si llegamos a analizar, el ejército ya analizó, digamos,
de los 104 cohetes, hubo un 95% de intercepción, no un 65%, pero es verdad que en el primer ataque que se dio, hubo un impacto directo en Sderot y fue un disparo de 21 cohetes, los primeros 21 cohetes. Sí se está hablando de que acá falló algo porque minutos antes se sabía que iba a haber un ataque, ya se habían mandado, indicaciones especiales a los lugares que estaban cerca de la Franja de Gaza, las localidades, se habían pedido a la población meterse ya en lugares, en refugios, y en Sderot se pedía estar a 15 segundos de refugio, algo que no pasó a propósito, pero digamos que la pregunta estaba en si tenemos la información, si sabemos qué va a pasar, ¿cómo puede ser que no se interceptaron todos los cohetes? ¿Qué pasó? Y eso es algo que no creo que salga a luz en los próximos días. Pero que sí seguramente se está investigando. Sí se siente como que hubo aquí un fallo. De todas formas, estamos hablando de que en general, después de haber visto que en general hubo un 90-95% de éxito, que no hubo una baja, pero sí, la realidad es que nuestro enemigo siempre nos está probando. Y está probando, bueno, si disparamos esta cantidad en estos ángulos, ¿cómo hacer? Siempre está probando y a veces le sale bien. No significa que sea poco efectivo o que bajó su capacidad, sino que nuestros enemigos nos prueban, nosotros probamos de vuelta y así se avanzan también con los atentados más fáciles, que ya intentar pasar un cuchillo, intentar... ¿Alguna alarma que esperemos no sea nada seria? No. El teléfono. Intentar pasar un cuchillo. Queda claro lo que estás planteando. Claro, el enemigo siempre está buscando de alguna manera avanzar y Israel tiene que también ir avanzando en paralelo. Es un desafío permanente. Quiero volver a la primera pregunta, Lior, muy específica, porque claro, uno ve en estos rounds, digo específicamente con la Franja de Gaza, donde, bueno, surgen estos lanzamientos de cohetes, Israel responde, se destruyen túneles, se destruye esto. Digo, más allá de que Irán obviamente está y se sabe apoyando con dinero, con infraestructura, todo lo que se... ¿Cómo es posible que, puedan desarrollar permanentemente después de un ataque nuevamente este nivel de cantidad de cohetes, este nivel de infraestructura? Incluso con lo que hace al trabajo de inteligencia israelí. Bueno, yo la pregunta que haría es, ¿por qué utilizan ese dinero para el terrorismo y no para Esto lo hacer tenemos potencia? claro. Esa es una pregunta clara que la tenemos todos. Ahora, la pregunta específica es, desde el punto de vista militar, digo, no hay posibilidad, hay quien dice que la única manera es entrar con fuerzas terrestres, que obviamente Israel no lo quiere hacer por el costo que significa. La forma de ingresar armamento, empezando que ellos tienen la capacidad de fabricar armamento. Segundo, el contrabando que se hace hacia Gaza viene mucho desde el límite con Egipto, desde el Sinaí, y también el límite marítimo. La Fuerza de Marina de Israel hace todo para que no pasen estas cosas. Y por eso muchas veces se limita dónde pueden llegar los barcos pesqueros desde Gaza al mar, digamos, Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, no hay 100%, no se puede cerrar esto de manera hermética. Muchos que están en contra de este cerco de marítimo y dicen, no, Gaza está cerrado. Sí, bueno, pero miren lo que pasa estando cerrado y todo, se siguen armando, ¿no? Y otro es justamente con todos los túneles que pasan desde el Sinai hasta Gaza, que hay que tener en cuenta que una gran parte del Sinaí no está controlada por el ejército egipcio. Una gran parte del Sinaí recibe desde el mar Mediterráneo y en parte también del Mar Rojo, está recibiendo mucho armamento que viene de Irán. Bien. Ya sea por algunas proxies, pero te bueno, viene de...
Te llevo, Lior, un minuto a la frontera norte porque mencionaste y si desde Gaza permanentemente hay disparos, se sabe que la potencia militar de Hezbollah en el Líbano es enorme. Se habla de miles de misiles que podrían caer sobre el territorio israelí en una confrontación mayor. ¿Cómo se está trabajando esa realidad? Y digo otra vez, hiciste una descripción de un cuadro muy preocupante, e incluso muy preocupante en términos de la capacidad hoy de Israel de cambiar, voy a decir así, el ritmo de este baile que lo proponen más los enemigos de Israel que Israel pudiendo realmente imponer las reglas del juego. Sí, a ver, la capacidad que tiene Hezbollah se creció muchísimo después de la guerra en Siria, además porque se gana también mucha experiencia. Segundo es por los favores que ahora también Siria, no solamente Irán, le debe al Hezbollah. Sí hay un conflicto de intereses, porque Hezbollah ahora también está en el gobierno, en el parlamento, y también tiene, digamos, eh, responsabilidad sobre los civiles en el Líbano, y también se le está exigiendo. Por ahí no la tiene tan fácil salir a un conflicto contra Israel. Está intentando tener sus propios proxies, como partes también del Hamas, que le rinden cuentas también a ellos, y otros proxies también que supuestamente son independientes, pero le rinden cuentas a Hezbollah para no entrar en un conflicto directo con Israel, porque ellos sufrieron mucho después de la Segunda Guerra del Líbano, muchas críticas, y después cada vez que hay alguna revuelta allá en el Líbano, ellos reciben críticas y tienen que, de todas formas, tener esa responsabilidad, como lo hace también Hamas en Gaza, ¿no? Así todo, está teniendo, digamos, un impulso por parte de Irán y más que nada con lo que está pasando ahora con la política exterior de Estados Unidos, que Estados Unidos, al ponerse más en foco, empezando a tener menos interés en el petróleo sudanés y poner más foco en el conflicto de lo que está pasando con Rusia y Ucrania, todo está conectado también, está como dejando un poco de lado todo esto y eso hace que muchos países que se estaban acercando hasta el día de hoy a Israel, eh, país de la península arábica, ahora se están enlazando un poco más y normalizando sus relaciones con Irán y eso impulsa mucho más a Hezbollah. Por ejemplo, Hezbollah ahora tiene intenciones de juntarse, digamos, tener una reunión con Arabia Saudita, que era algo impensable hasta hace pocos meses. Y se está hablando de una normalización de las cosas. Y eso es muy preocupante para Israel también. La capacidad misilística es enorme. Israel intenta desde 2013 atacar diferentes tipos de convoys que llegan desde Irak, Irán, Siria, hasta el Líbano, con armas estratégicas, estamos hablando de misiles estratégicos, estamos hablando de diferentes tipos de tecnologías y también atacando industrias, fábricas de armamento que ya se están creando y muchas de ellas están creadas en el sur del Líbano y en Siria, porque el Hezbollah ahora también está en Siria, pero no alcanza, porque para hacer, digamos, un ataque efectivo, ese ataque, digamos, de como se llamaba un conflicto entre conflictos, que es la política que estaba utilizando Israel desde 2013, no está dando el fruto que se debe porque también Irán y también Hezbollah está creciendo de manera muy alevosa y va a impulsar, ya sea en un año, 2 años o 5 años, si no hay otra solución, va a impulsar a que haya un conflicto de vuelta, no solamente en el sur del Líbano, sino también en la parte siria de los Altos del Golán. Lior, el panorama que estás pintando es obviamente muy preocupante, sobre todo siendo un especialista en seguridad y en temas militares. Digo, no parece nada auspicioso el momento que está viviendo Israel, más allá de
bueno, que todos dicen, bueno, uno de los ejércitos más potentes del mundo, una capacidad enorme, pero cuando uno mira el mapa y la vecindad cercana y la lejana, hablando de Irán, y el contexto del Medio Oriente en general, no es un momento que uno podría estar muy tranquilo. Digo, en estos escenarios se ha hablado hace mucho de una posible, bueno, operación israelí de mayor escala en Irán, incluyendo la preocupación por el programa nuclear iraní que avanza, mientras el mundo mira, como muy bien dices, el conflicto de Rusia con Ucrania y la geopolítica que se reubica, entre otras cosas, en el tablero con la presencia de China en la disputa con los Estados Unidos. ¿Cómo ves esta posibilidad de la cual tanto se ha hablado, pero que en realidad en términos operacionales, más allá de pequeñas acciones que van apareciendo casi a diario en Irán, que Israel dicen podría estar involucrado, no hay algo de mayor escala? Bueno, el programa nuclear iraní no es algo nuevo, no es un tema nuevo, desde hace muchos años que se está tratando. Yo creo que desde que llegué a Israel se estaba hablando de esa posibilidad. Cabe entender que Israel actuó sola 2 veces ya en lo que son programas nucleares con países enemigos. Uh-huh. No vamos a Irak, que también estaba Estados Unidos en contra de este bombardeo en Irak, y recibimos sanciones después de eso. Y lo que fue en Siria, que ahí fue con el permiso también de, creo que fue Bush en ese momento, pero más del permiso, nada, ¿no? Estamos en una situación muy delicada, en los cuales cuando fue el mejor momento para atacar fue en la época en el que en el gobierno de Estados Unidos estaba Obama y Obama amenazó a Israel si nosotros hacíamos una acción propia, y en ese momento era el momento indicado para hacer esa acción. Después no, las condiciones no se están dando ni para un ataque militar, menos un ataque militar solo. Y yo no creo personalmente que Israel quisiera hacer un ataque militar solo, pero por otro lado, la segunda opción es, digamos, la shlim, se dice en hebreo, como es Sí, completar. en- com- entender que esta es la realidad, que puede existir esa realidad, que tengamos en el Medio Oriente una Irán nuclear. Uh-huh. O sea, a propósito de lo que estábamos hablando de relaciones exteriores de Estados Unidos, Estados Unidos prometió a Corea del Sur que Corea del Norte no iba a ser nuclear, y lo fue. Y ahora Uh-huh. Corea del Sur vive con esa realidad, ¿no? Uh-huh. Creo, si no recuerdo bien, los historiadores que sean más expertos que yo me pueden decir, yo creo que se había firmado algún tipo de pacto entre Clinton y Ucrania para el desarme nuclear, de que Estados Unidos iba a apoyar a Ucrania si Rusia se metía en ese territorio de Ucrania, y al final no está pasando. Uh-huh. Entonces, es como que no hay una Buenas, firma. buenos elementos has incorporado para entender cómo funcionan las alianzas, los Sí. compromisos, los pactos Ahora, y como has dicho, tal vez en algún momento esto que es un temor como ya has planteado hace tantos años del Irán nuclear, tendrá que ser una realidad, aunque no la es quiera ni Israel ni el o mundo. destinarse a eso y hacer un análisis de los peligros, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si ataco Irán? ¿Qué Uh-huh. posibilidades tengo también de éxito? ¿Y qué Uh-huh. va a pasar el día después? Porque la noche que se ataque Irán cambia. Israel no va a ser, no va a amanecer igual. Todo el Uh-huh. Medio Oriente y tal vez todo el mundo no va a amanecer igual. A Uh-huh. propósito que Rusia apoya y China también apoya a Irán, y Rusia ya está en conflicto con la OTAN, se podría decir que es un conflicto con la OTAN, no está oficial, pero es. Entonces puede ser un desastre de manera mundial, de una tercera guerra mundial. No sé si queremos eso. Segundo, pues, también si es algo regional, no va a ser una situación muy fácil, y a ver si tenemos la suficiente resiliencia en lo que es el pueblo israelí. Yo Uh-huh. creo que
porque la resiliencia la hay, pero a qué costo no sé. Ujú. Y segundo, ok, y si tenemos una Irán nuclear, ¿qué puede pasar? Porque tal vez justamente eso crea algo de que Irán, estamos mucho, dependiendo mucho de que el régimen iraní sea estable, porque si es inestable, ahí está el peligro, que mañana puede subir cualquier loco que él sí toque el botón, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, eso se lo dejo a los que están ahí arriba pensando, no doy soluciones, yo solamente digo que así se van a tomar las decisiones al final. Y que puede haber un escenario en que haya una guerra nuclear porque nos dejaron bastante solos. Ujú. Yo quiero reiterar a la audiencia y estamos dedicando más tiempo de lo habitual porque es tan importante. Estamos dialogando con Lior, alguien que, bueno, sigue siendo muy joven, pero mucho más joven, emigró desde la Argentina a Israel, experto en temas de seguridad, en temas militares. Si usted lo escucha, hasta dónde es delicada cada decisión tiene que ser analizada y sobre todo, como él mismo lo viene planteando, hecho con un estómago frío, con una racionalidad que hace que todas las variables tengan que ser analizadas porque, claro, cada decisión tiene, bueno, implicancias y costos enormes si es que es una decisión cualquiera sea y todas son malas, no es que una sea mejor, todas son malas decisiones porque se vive en una región, en el caso de Israel, realmente tan difícil con una vecindad que, aunque algunos a veces con más optimista y optimismo quieran ver que hay grandes cambios para bien, y es cierto, y se lograron grandes cosas, y hay acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, los acuerdos de Abraham todavía, bueno, Irán y otros pretenden la destrucción del Estado judío, el único y pequeño Estado judío ahí en la región y en el mundo. Lior, tal vez para justamente cerrar por hoy, porque te vamos a seguir pidiendo esto del análisis tan preciso, cuando ves justamente el mapa y ves esta situación de hoy y este nuevo round y que, bueno, ellos imponen las condiciones de cuándo comienza, cuándo termina, la verdad es que algunos dicen la realidad israelí es kafkiana, no tiene salida en términos de ese acuerdo que tanto Israel y otros quieren de paz en el Medio Oriente, que algunos proclaman con grandes expectativas, de un Estado palestino que conviva al lado de Israel en paz. ¿Cómo ves esa realidad en términos de, ¿será este el destino de Israel por siempre? Bueno, a ver, como alguien yo soy veterano de la Segunda Guerra del Líbano, estuve en la brigada de paracaidistas, yo sigo haciendo, eh, digamos, lo que se dice la reserva, sigo activo en la reserva como sargento de la unidad de francotiradores, justamente en el límite con Siria y Líbano. Y tengo que dejar toda mi vida de lado cada vez que me llaman al ejército y sé lo que es conflicto, sé lo que es perder personas que he querido. De hecho, mi decisión para meterme en el ejército israelí tuvo que ver mucho con un atentado en el que murió un chico cordobés en el año 2002, que fue justo un poco antes de llegar a Israel, de hacer Aliá y llegar a Israel, y bueno, eso es como que dije, tengo que dar mi granito de arena, no como el odio a mis enemigos, sino como por el amor a las personas que quiero defender, y eso es lo que me motiva todos los días. Eh, Como padre también, porque yo soy divorciado, pero con hijos, y como padre también no me gustaría que mis hijos crecieran en un conflicto ni con ningún tipo de odio hacia ningún vecino. Eh, en mi día a día viajo todos los días por Judea y Samaria, que también son llamados territorios ocupados, territorios palestinos. Cada uno En depende de su disputa narrativa, administramos, de todas las maneras cada que... uno su narrativo, pero yo creo que muchos de nosotros ya saben la realidad. Y a ver, hay que entender algo. La población, la gente, el pueblo palestino, como se autoproclaman, ¿no? En la calle palestina, en el día a día, que yo tengo contactos diarios con ellos, no quieren conflictos. Son personas totalmente normativas, quieren trabajar, quieren llevar su pan a casa. ¿Qué pasa? Que ninguno de los líderes
porque son varios, lamentablemente. Son como líderes de mafias, líderes terroristas, y también los líderes políticos que han estado, desde lo que hay ahora Abu Mazen, como el que estaba anterior, que era el architerrorista Yasser Arafat, no buscan la paz, no ganan nada con la paz y no tienen ni siquiera la capacidad de llevar adelante un país. Las autoridades palestinas en su historia han recibido 10 veces más del dinero que equivalió en su momento lo que recibió el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial para sacar toda Europa adelante. Uh-huh. Y sin embargo están en lo peor. Hubo planes para sacar solamente la Franja de Gaza, por lo menos para que sea la nueva Singapur, y gastó billones de dólares, se gastaron en hacer túneles de terror. Si no cambian de ese lado, si no hay una intención del otro lado para que haya una paz, si siguen manteniendo su propio pueblo como marioneta de rehenes, es imposible. Se puede hacer paz cuando tenés con quién hacer la paz. No puedes hacer la paz a la fuerza. Yo fui una de las personas que en su momento, en el año 2005, bastante nuevo en el país, digamos, un optimismo total. Estuve hasta a favor de que sacaran los asentamientos judíos desde la Franja de Gaza, que dije, bueno, ahí estamos mostrando que queremos paz por tierra. Y no vino la paz, vino más terror. Y si cuando nos fuimos del Sinaí, también paz por tierra con Egipto, sí, pero no hay, pero mira cómo está el Sinaí, es un caos todo el norte del Sinaí. No hay seguridad, ni siquiera para los propios egipcios. Nos fuimos del sur del Líbano y no hay paz. Imagínate si hubiéramos entregado los altos del Golán a Siria. En su momento hubiéramos tenido a Daesh, a ISIS ahí. Y ahora hubiéramos tenido a Hezbollah e Irán ahí. Ese paz por tierra es una linda utopía de sueño que nos vendimos a nosotros mismos, pero solamente nosotros creemos. Y de hecho, con la primavera árabe, eso cae también. Lior, yo quiero agradecerte enormemente por estos minutos, porque no solo sos un ejemplo en términos de tu compromiso con el Estado de Israel y con el pueblo judío, contando tu historia personal de cómo te has involucrado y en temas tan sensibles, sino también a partir de los valores que has transmitido, que tantas veces son desconocidos por la gran mayoría que habla tan libremente de lo que acontece en Israel, y por eso también tu trabajo mostrando y explicando esto que nos has contado. Gracias por estos minutos y te vamos a seguir convocando porque es tan importante que la audiencia en todos los lugares del mundo conozca, por ejemplo, a Lior, quien entiende y en terreno vive con esos valores, tratando sobre todo lo que dijo, defender a aquellos que son sus hermanos en la tierra de Israel frente a estos enemigos que desgraciadamente no pretenden buscar la paz, sino la destrucción de Israel. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.